podemos protocolizar son los que se establecen en el artículo 63 del Código de Notariado. A ver quién tiene su código abierto. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarla, licenciada. Fíjese que acabo de entrar un poquito tarde, pero ¿cuál es el artículo que necesita? El artículo 63, Giovanni, 63. que se refiere a las protocolizaciones. Aquí lo tengo. Muy bien. Artículo 63. Podrán protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. 2. Los documentos privados y cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y 3. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. En los casos previstos en el artículo 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento. Y en los casos del inciso 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Gracias, Giovanni. Voy a dar a admitir acá. Muy bien. Entonces, esto es lo que establece el artículo 63 de nuestro Código de Notariado. El artículo 64 establece los requisitos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos redactando el acta de protocolización. Licenciada, disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que me podría explicar mejor? Es que no entendí muy bien qué son las protocolaciones. Muy bien. Gracias. El acta de protocolación o protocolización son documentos que vamos a incorporar a nuestro protocolo. Y lo vamos a hacer en una forma material y jurídica. ¿Usted no ha comprado su libro del doctor Neri Muñoz? Sí, licenciada, sí tengo uno, pero está desactualizado. Creo que es de hace como unos 6 años, tal vez. Bueno, pero de repente nos sirve. Busquemos en la parte, tiene una segunda parte, donde dice proyecto de instrumentos y documentos notariales. Casi la parte, yo acá lo tengo en la página 126. Por ahí más o menos ha de estar el suyo. Pues lo tengo como el protocolo notarial. El protocolo notarial. Pero lo que tiene es doctrina o tiene ejemplos. Solo doctrina, licenciada. ¿Ya no tiene ejemplos en la parte final? Sí, pero están también desactualizados. Pero donde dice, ahí empieza, ahí tenemos una serie de documentos, ¿verdad? Tenemos actas notariales de sobrevivencia, de protesto, notificación. Después empiezan auténticas de firma. Solo voy a dar a acceder aquí. Hay una escritura pública y después hay un acta de protocolización de un acta de matrimonio. Esa sí la de tener ahí, digo yo. Sí, la tengo. Bueno. Si quiere, leamos esa acta de protocolización de acta de matrimonio. Ahorita voy, espérame. Muy bien. No, licenciada, no la tengo. ¿No tiene el acta de matrimonio? No la tengo. Pero sí tiene la escritura pública. Sí, hay algunas escrituras que sí las tiene aquí el libro. Mire, pues, en la página 175 más o menos, busque escritura pública, la escritura pública. Ajá. ¿Sí?
Sí, pero a mí me sale que tengo un mutuo con garantía hipotecaria. Muy bien, en la escritura pública. Así es. Sí, va. Después, ¿qué tiene? Después tengo un mandato especial con representación. Muy bien, sigamos ahí. Después, Un mandato general con representación. Y de ahí ya está la razón de cierre. no tiene acta de protocolización. No, No existe. Muy bien. ¿Usted no tiene el libro 1 del doctor Neri Muñoz, el de Introducción al Estudio del Derecho Notarial? sí, pero es la 13ª edición, ya está desactualizado. En la introducción Sí. o ¿qué libro me está leyendo? ¿El instrumento público o la introducción? El libro es Introducción al Estudio del Derecho Notarial. Ah, sí, pues. Ah, muy bien. Pero ahí no tiene, ese tiene menos documentos. Ese empieza en el apéndice, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahí tiene como 2 o 3 escrituras. Cuando dice escritura 1, ¿qué tiene ahí? ¿Cuál es el nombre de la escritura? Es de compraventa. Compraventa, muy bien. ¿Y la que sigue, la 2? De arrendamiento. De arrendamiento. ¿Y la que sigue, la 3? Una razón. La razón. Y después la 4, Ahí ya viene el mutuo con garantía hipotecaria. el mutuo con garantía hipotecaria. Muy bien, después, Después el mandato especial con representación y después el mandato general y ahí se termina. Ahí termina. Muy bien. En el libro que tenemos, ¿qué manda? Lo que a mí no me queda claro es qué es lo que se incorpora dentro de esas actas de protocolización. Muy bien. Lo que vamos a incorporar en esas actas de protocolización es lo que leímos en el artículo 63 que tenemos ahí en la pantalla. ¿Qué documentos pueden protocolizarse? Documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley cuando la ley así lo establece o por tribunal competente. Documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. Esos son los documentos que podemos protocolizar. Dentro de esto también va el matrimonio. Dentro de estos va el matrimonio, porque este es un documento que tenemos que protocolizar porque la ley así lo establece. El artículo 101 del Código Civil establece que las actas de matrimonio deben protocolizarse. El artículo 101 establece actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial, que deberá ser protocolizada, y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Entonces, el artículo 101 establece la obligación de protocolizarla. Entonces, por eso el notario tiene que protocolizarla porque está ordenada por la ley lo establece. Voy a prender mi cámara para enseñarle un acta de protocolización que tenemos en el libro de introducción.
Muy bien, no sé si mira acá, si logra ver. Acá tengo el acta, la escritura número 4. Este es un acta de protocolización que tenemos en el libro. Ese es el documento que nosotros vamos a redactar. Esta es la forma jurídica, ¿verdad? El acta de protocolización. Y el documento que vamos a incorporar es un documento que ingresamos a nuestro protocolo. Entonces, la inserción jurídica va a ser este documento que estamos ingresando al protocolo. Esta hojita no dice protocolo, mire. Es una hojita, es un mandato. Vamos a ver, es un mandato general con representación que estamos incorporando a nuestro protocolo. Este es el mandato. Ese viene del extranjero. Y el acta de protocolización es la que está acá, en la hoja de protocolo. Yo se la voy a leer. Se lo voy a dar aquí admisión. Establece lo siguiente. 4. En la ciudad de Guatemala, el 10 de mayo de 2019, yo, Neri Roberto Muñoz, notario, por mí ante mí, de 64 años, casado, notario guatemalteco de este domicilio, de mi propio conocimiento, en cumplimiento de la ley, procedo a protocolizar un documento proveniente del extranjero de conformidad con las cláusulas siguientes. Entonces, él estaba trabajando en su protocolo, ¿verdad? Autoricé general con representación en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, el cual fue otorgado por el señor Marco Antonio Martínez López a favor del señor Manuel Emilio Reyes Castillo, el cual consta en una hoja de papel bond, que es esta hoja que él autorizó. Esto tiene fecha 2 de mayo de 2019. Segunda, en virtud de lo anterior, procedo a protocolizar el documento identificado en la cláusula anterior, el que pasa a formar el folio 4, tenemos que foliarlo, y él acá le consigna el folio 4. Del registro notarial en mi cargo, quedando entre las hojas de papel de protocolo, número de orden a 2.395.472 y a 2.395.473. Y de registro 2.395.472 y 2.395.473, respectivamente. Leo lo escrito y entregado su contenido, objeto, validez y efectos legales. Lo ratifico, acepto y firmo, haciendo constar que el impuesto se cubrió en el documento original. Doy fe. Solo él está otorgando. Entonces consignamos las palabras por mí y ante mí y firma el notario. Entonces, en este caso, estamos incorporando un documento que viene del extranjero. Tenemos que hacerlo en forma física, ¿verdad? Material. Lo incorporamos, porque como ve, esta hoja no dice protocolo, es una hoja que incorporamos. El protocolo está acá, donde el notario redacta el acta de protocolización y como no termina ahí, termina la siguiente hoja de protocolo. Entonces, esta es la inserción jurídica, porque estamos redactando el acta de protocolización y material, porque estamos ingresando este documento. Este es un ejemplo. Si fuera un matrimonio civil, entonces lo que estaríamos adjuntando sería el acta notarial de matrimonio civil. Y el acta de protocolización indicaría con qué fecha autorizamos el matrimonio, de cuántas hojas se compone, dentro de qué hojas de protocolo va a quedar el acta de matrimonio civil. Y así, ¿verdad? Dependiendo del documento que estemos incorporando, así lo vamos a realizar. Redactamos el acta de protocolización e incorporamos el documento que nosotros estamos interesados en incorporar, o que la ley lo ordena, o el tribunal, o que la persona así lo pide, ¿verdad? O si es un documento proveniente del extranjero. Ya me quedó más claro, licenciada. Gracias. Muy bien.
Entonces decíamos que los requisitos del acta de protocolización son los que establece el artículo 64. Y que son número de orden, el lugar y la fecha, los nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato judicial, mención del documento o diligencia indicando el número de hojas que contiene y el lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación y los números que correspondan a la primera y última hojas, y la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Si el notario es el otorgante, su firma debe ir precedida de las palabras por mí ante mí, como en este caso que acabamos de ver. Pero si hay otorgantes, entonces debe ir precedida su firma por las palabras ante mí. El otro documento que redactamos dentro del protocolo son las razones de legalización de firmas. Y estas se establecen en el artículo 59 del Código de Notariado. A ver, ¿quién me hace el favor de leerlo? Artículo 59, dijo licenciada. Sí, Gloria, por favor. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar, número 1, lugar y fecha, número 2, nombre y apellidos de los asignatarios, número 3, descripción breve y substancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta que auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Gracias, Gloria. Entonces, estos son los requisitos de las razones de legalización de firma. Esos son los documentos que van dentro del protocolo. Escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas. Luego los documentos que van fuera del protocolo, que son las actas de legalización de firma. Los requisitos de las legalizaciones de firmas son que sea puesta la firma en presencia nuestra, ¿verdad? En presencia del notario. Que las firmas sean reconocidas por el signatario y estas sean estampadas con anterioridad. Si el documento que estamos nosotros, que nuestro cliente nos ha llevado y que necesita que le legalicemos la firma, tiene que tener fecha de ese día que nos está solicitando. Por ejemplo, si es un documento que nos llevan con fecha de hoy, esa auténtica la vamos a hacer con fecha de hoy. Y vamos a consignar que la firma ha sido puesta en nuestra presencia. Pero si ese documento lo firmaron el día de ayer o antier, la legalización la vamos a realizar con fecha de hoy, pero ya no vamos a decir que fue puesta en nuestra presencia, sino que fue reconocida, porque esta firma ya fue puesta con anterioridad. ¿Cuáles son sus formalidades? Las formalidades son las que establecen el artículo 55, literal A. A ver, ¿quién me hace favor de leer el artículo 55? Buenas tardes, licenciada. Artículo 55. Buenas tardes, José. Gracias. El acta de legalización contendrá, inciso A,
Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley. Si no fueren conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos, si los hubiere, ante mí. Muy bien, gracias, José. Entonces, acá tenemos los requisitos y las formalidades. Como vemos, cada documento tiene sus propios requisitos y sus propias formalidades. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando ya estamos haciendo las respectivas redacciones. En el acta de legalización de copia de documentos es un documento que también va fuera del protocolo. Los requisitos son que el documento sea reproducido del documento original. Nosotros no podemos legalizar una copia que ha sido reproducida de otra fotocopia. Tiene que ser reproducida del original porque estamos dando fe de que es una copia fiel. Y para decir que la copia es fiel es porque nosotros vimos que la reprodujeron en nuestra presencia de ese documento original. Y que la reproducción se realice en presencia del notario. Las formalidades están en el mismo artículo 55, literal B. A ver quién me hace favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Elvin. Aquí, pues, permítame, entonces lo leo. Gracias. Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y la fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y una breve relación de los datos que consten en las hojas anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado, cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. Muy bien, la parte final es importante también, si me hace favor, Selvi. Con gusto. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario precedidas. En el primer caso, de las palabras ante mí, y en el segundo caso, de las palabras por mí y ante mí. Muchas gracias. Entonces, en el primer caso es el acta de legalización de firma. Ahí siempre vamos a consignar las palabras ante mí, porque hay una firma antes. Y en el segundo caso es en el acta de legalización de copia de documentos, donde vamos a consignar las palabras por mí y ante mí. El artículo que leímos es el artículo 55, literal B. A ver, alguien estaba pidiendo aquí la palabra. Licenciada, buenas tardes. Si era yo, únicamente era darle el artículo que acaba de mencionar. Muchas gracias. Muy bien, Alan. Muy bien, entonces tenemos los requisitos y las formalidades del acta de legalización de copia de documentos, que es un documento que también va fuera del protocolo. Vamos a escuchar a Karen. Licenciada, disculpe, ¿en dónde encontramos el acta de legalización de copia de documentos en el libro? En el artículo 55, literal B. Ahí están los requisitos, las formalidades. Y los requisitos en el artículo 54. En cuanto a articulado, ¿verdad? O en cuanto a documento, me pregunta. No, si teníamos algún ejemplo en el libro. Bueno, sí tenemos en el libro. Pero no nos vamos a detener ahorita para que avancemos, porque ya vamos a trabajar directamente de copia. Y entonces ahí ya vamos a redactar y ya vamos a ver ya en redacción, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Y las actas notariales que también van fuera del protocolo. Ahorita que trabajemos el primer punto, que entremos al primer punto, ya vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos documentos que estamos viendo ahorita.
El acta notarial se establece a partir del artículo 60. Y el notario va a levantar actas notariales donde haga constar hechos que presencia y circunstancias que le constan. La estructura del acta notarial es diferente a la estructura de la escritura pública. La estructura es rogación, objeto de la rogación, narración del hecho y autorización notarial. Las formalidades son las que se establecen en el artículo 61. A ver quién me hace el favor de leer el artículo 61. Si Artículo quiere, lo puedo leer. 61. El notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que esté extendida las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales observará las disposiciones especiales determinadas por la ley para cada caso, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Gracias, José. Muy amable. Le voy a pedir a Gloria que nos lea 62 si fuera tan amable. El 62, licenciada. Sí, por favor. Muy bien. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Muchas gracias. Entonces, como vemos, cada documento notarial, cada instrumento público tiene su propia formalidad. Y eso es lo que tenemos que recordar y tomar en cuenta ya para cuando estemos redactando cada uno de estos instrumentos públicos. Si no recordamos de Notariado 1, que lo vimos en Notariado 1. Sí, algunas cosas, licenciada, estamos repasando. Muy bien. No sé si tenemos alguna duda. Es solo lo de los ejemplos, ¿verdad, Gloria? Ya vamos a ver en un momentito los ejemplos. Aparte de esa duda, ¿tenemos otra? Licenciada, buenas Vamos a noches. ver. Minor. Buenas noches, Minor. Mucho gusto. El artículo 59 indica que las actas de legalización el notario tomará razón. Esta no es una acta de legalización de firma, que es una pregunta, disculpe. No, esa es una toma de razón. Esa nosotros la redactamos en el protocolo, porque así lo establece el artículo 9. Leamos, por favor, el artículo 9. Con gusto. Muy bien. Las escrituras motrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos, por lo menos guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán la venta en un libro de registro en el que se consignarán la serie y los números del papel y el nombre y firma y sello del notario, que recibe el papel para sí o por encargo de otro notario. Muchas gracias. Entonces, es un documento que nosotros vamos a redactar en el protocolo, porque el 9 así lo establece. Se extenderán en papel especial para protocolos las escrituras matrices, actas de protocolación y razones. Cuando usted legalice una firma, tiene obligación de hacer la toma de razón dentro del término de 8 días. Esa es una obligación que tenemos que realizar después del acta de legalización de firma. Gracias, licenciada. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra duda. Licenciada, buenas noches. Solo con este artículo 9. Buenas noches. Buenas noches, Noesita. Sí, ¿esto es actual o está modificado este artículo 9, licenciada, que eran 25 pliegos, ahora no sé si son 50?
Sí, lo que pasa es que los pliegos, ¿ha visto usted las hojas de contabilidad? Correcto. Que vienen unidas, ¿verdad? Así venía antes las hojas de protocolo. Entonces nosotros cuando trabajábamos en el protocolo, teníamos que doblarla. Y entonces buscábamos la primera hoja, escribíamos ahí, la volteamos, escribíamos en la segunda hoja, seguíamos volteándola, escribíamos en la tercera y luego en la cuarta, porque venían un pliego, que al final eran 4 hojas. Pero así lo establece el código. Pero por la necesidad de las computadoras, entonces ya no fueron pliegos los que hizo el Taller Nacional de Grabados en Acero, sino que fueron hojas. Pero al final siempre son hojas como cortadas, ¿verdad? El pliego cortado a la mitad. Entiendo, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, licenciada. Les saluda Emily González. Fíjese que yo sí tengo un poquito de confusión entre razón de legalización de firmas y el acta de legalización de firmas. La razón es lo que comúnmente le conocemos como auténtica de las firmas. ¿Es eso a lo que nos referimos? No. Cuando vimos que hay documentos que van dentro del protocolo, nos referimos a los 3 documentos, que son escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma. Ese es un documento que nosotros redactamos dentro del protocolo. Cuando vimos documentos que van fuera del protocolo, tenemos acta de legalización de firma, acta de legalización de copia de documentos y actas notariales. Son 2 documentos diferentes. Cuando nosotros redactamos un acta de legalización de firma, tenemos obligación de hacer una toma de razón. Entonces, autorizamos la legalización de firma y se la entregamos a nuestro cliente. Pero nosotros tenemos que tomar nota de esa legalización y hacer una toma de razón. ¿Usted tiene su libro de Introducción al Derecho Notarial 1 del curso pasado? No, licenciada, no lo tiene. Vale, muy bien. Lo tengo en PDF, uno que logré conseguir, pero no sé si... Bueno, no sé si ahí tenga los ejemplos, porque en la parte final del libro hay ejemplos. Ok, denme chance, vamos a buscar. Ahí lo tiene, ¿no? La razón. Sí, ahorita estoy buscando, licenciada. Búsquenlo en la página 192. Ok. El libro que yo tengo está en la página 192. Déjeme, me muevo para acá. 191, 192, representación de un banco privado. No, yo tengo representación de un banco privado en la 192. Pero usted tiene el libro, el que está viendo es el instrumento público del documento notarial. Ok, sí. Sí, ese es ¿verdad? El que tengo. Pero el otro, el de introducción. Me voy a mover bien. Gracias. Ahí ahora está cargando. Muy bien. Ok. Este es el de Introducción al Derecho Notarial. Vamos a ver, página 192, ¿verdad? Esta 200. Ya estoy en la 192, licenciada, y aquí tengo, vamos a ver. Bueno, esta empieza con un numeral 3. Deme chance, me voy a mover al... Pues no tiene título esta de acá. En la 191, protocolo Chinchilla Orellana. Luego en la 192 se inicia con un numeral 3, pero no sé. En la ciudad de Guatemala, el día 29 de marzo del 2014, numeral 4. Sí tienen título los instrumentos.
los documentos. ¿Tiene apagado su micrófono, licenciada? ¿Alcanzan a ver ahí? Quiero ver. Sí, licenciada. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de auténtica de firma. Se supone que el documento está aquí arriba y la persona firma acá y luego el notario autentica la firma, ¿verdad? Este es el instrumento de auténtica de firma o legalización de firma. Vuelve a firmar la persona, ¿verdad? Pero dentro de la auténtica es la primera. El notario entonces consigna las palabras ante mí, firma y sella la legalización y le consigna el impuesto, ¿verdad? Cubre 10 notariales y 5 fiscales. Este documento donde hemos legalizado la firma, se lo lleva el cliente, no nos queda a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una toma de razón, que es la que aparece en el número 3 del libro que tiene Temilí. El número 3, toma de razón. Perfecto. Vamos a ver. Ay, esto se movió. 193. Ok, numeral 3, en la ciudad de Guatemala, el día 20 de marzo del 2014. No es numeral 3, sino que es el número 3, ¿verdad? Número 3. Ok, muy bien, gracias. Sí, porque numerales, recuerde que es otra cosa, ¿verdad? Sí, las cláusulas. Muchas gracias, licenciada. El número 3, en la ciudad de Guatemala, el día 20. Ay, Dios, eso es lo malo de estos libros que se mueven. Permítame, licenciada, voy a regresar. Disculpe. Pero creo que hice algo con el mouse y... Voy a leer aquí entonces. Se la voy a leer. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. En la ciudad de Guatemala, el día 20 de marzo de 2019. Yo, Neri Roberto Muñoz, notario, tomo razón que el día 4 de marzo del presente año legalicé la firma del señor Arturo López Ordóñez, persona de mi conocimiento, puesta en mi presencia en un formulario a presentar al registro mercantil, en donde solicita su inscripción como comerciante individual. La firma que legalicé estaba puesta en una sola hoja del formulario. Punto. Doy fe por mí ante mí, firma el notario. Esa es la toma de razón, ¿verdad? Esa toma de razón la estamos redactando dentro del protocolo. Y el acta de legalización de firma es el documento donde nosotros legalizamos la firma de la persona, pero ese documento se lo lleva, no nos queda. Lo que nosotros, la obligación que tenemos es hacer la toma de razón. Y esa sí la hacemos dentro del protocolo, porque el artículo 9 así lo establece, que las razones de legalización de firma deben hacerse en papel sellado especial para protocolos. Ahora me queda muy claro, licenciada. Agradezco mucho su extensiva explicación, se lo agradezco un montón. Muy bien, Gemily. Ya para eso estoy, ¿verdad? Para tratar de sacarle las dudas que estemos bien. Alguien levantó la mano. Vamos a ver, Selvin. Licenciada, aquí Selvin más. Una pregunta. Usted dijo que esta razón de legalización va dentro del protocolo. ¿En qué artículo dijo usted que estaba, licenciada? Disculpe. En el artículo 9. Cuando establece qué documentos deben hacerse en papel sellado especial para protocolo. Vea su artículo 9. Okay. Muy bien. Muy bien. Los libros que mencioné son los libros del doctor Neri Roberto Muñoz. En el curso pasado, nosotros nos auxiliamos del libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho Notarial.
que está en el programa de estudios. Y el que vamos a usar este semestre se llama el instrumento público y el documento notarial, por el doctor Neri Roberto Muñoz. Licenciada, disculpe, ¿es el tomo 1 o el tomo 2? Bueno, el que ustedes puedan conseguir, ¿verdad? Porque el tomo, el que vamos a trabajar aquí es el tomo 2. El 1 fue el que nos sirvió de referencia en el curso pasado. Ah, sí, es que yo estaba viendo aquí en librería jurídica que dice, o sea, siempre está lo de los instrumentos jurídicos, pero hay uno que dice tomo 1 y el otro dice tomo 2. Sí, el 1 es de introducción y el 2 es el que vamos a utilizar ahorita, que es el instrumento público y el documento notarial. Ah, de acuerdo. Gracias, licenciada. Muy bien, Laura, de nada. ¿Tendremos alguna otra duda? Licenciada, disculpe, entonces la toma de razón es del acta de legalización de firma. Sí. Como consecuencia del acta de legalización, nosotros tomamos razón. Siempre que nosotros redactemos un acta de legalización de firma, tenemos la obligación de hacer esa toma de razón. Es como un control, ¿verdad?, dentro del protocolo de las tomas de razones. Y para el acta de legalización de copia de documentos, acá no se toma razón. ¿De copia? Ajá. No, solamente de legalización, de firma. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a escuchar a Diego. Creo que Diego quiere preguntar algo. Escribió Diego que no le permite activar el micrófono, licenciada. Al comprar el libro, busque la edición actualizada, ¿verdad? Porque la actualizada es la que está ya revisada. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, si no tenemos duda, entonces vamos a empezar con el primer punto, que son los elementos personales del instrumento público. El elemento personal del instrumento público son todas aquellas personas que van a intervenir dentro de nuestros instrumentos públicos. Pero para comprensión les denominamos de diferente forma. El elemento personal del instrumento público es sinónimo de parte, componente, pieza, integrante de un instrumento público y se va a referir siempre a una persona. Los elementos personales del instrumento público son cada una
de las personas que van a intervenir en un instrumento público. O sea, son las partes contratantes. Son también los que participan en la redacción de los instrumentos públicos. El doctor Neri Roberto Muñoz, en su libro El instrumento público y el documento notarial, se refiere a que en la doctrina son sujeto, son parte, son otorgante, son compareciente, son requirente. Acá nos faltó el signatario, ¿verdad? Hay sujeto, hay parte, hay otorgante, hay compareciente, hay requirente y hay signatario. Y son elementos de un instrumento público. Instrumento público, se prefiere ese vocablo, la voz instrumento, a la de documento y la equivalencia entre instrumento público e instrumento notarial o documento auténtico. Existen documentos privados y documentos públicos, cuyos caracteres son diferentes. Esto ya recordamos, ¿verdad? Con la presentación pasada, de la clase pasada y que terminamos hoy, que hay documentos públicos y que hay documentos privados. Y los documentos públicos pues tienen su propia formalidad. Hay documentos públicos expedidos por un funcionario público o por un empleado en ejercicio de su cargo y los documentos públicos que extiende el notario, pero que esos les denominamos instrumentos públicos. Instrumento público es aquel que por autenticidad fedante constituye por escrito actos o negocios jurídicos de derecho privado que competen al reparto autónomo. Esta es una definición del vocabulario jurídico notarial del autor Carlos Nicolás Gattari. ¿Cuáles son los caracteres del instrumento público? Los caracteres del instrumento público son los siguientes. Tiene una fecha cierta. Cuando nosotros estamos redactando el instrumento público, ponemos con precisión el día en que lo estamos autorizando. Y en algunos instrumentos, como por ejemplo en los testamentos y donaciones por causa de muerte, vimos que también tenemos que consignar la hora, pero regularmente va a ser el día, la fecha exacta en que nosotros estamos redactando. No sé si Selvi levantó la mano otra vez. Sí, licenciada, disculpen por la interrupción, pero tengo esa Dígame. pregunta. Al escribir la fecha, ¿tiene que ser todo en letras, licenciada? ¿O puede ser una mezcla, digamos, 23 de Julio, Julio, o puede ser 23 líneas 07? ¿Cómo debo escribirlo? Recuerde que el artículo 13 del Código de Notariado nos da la formalidad. Busquemos ahí su artículo 13. Aquí lo tengo, licenciada. Muy bien, leámoslo entonces, por favor. Artículo 13. El protocolo debe llenarse. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Primero, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Segundo, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Tercero, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Cuarto, en el cuerpo del instrumento las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras.
¿Continúo? Solo para recordar, ¿verdad? Entonces, en el caso que nosotros estemos escribiendo la fecha, ¿cómo tenemos que escribirla, Silvia? En letras, licenciada. En letras, muy bien. O sea que no podemos usar abreviaturas. Tenemos que escribir con letras. Podemos usar cifras si usted después de consignar la fecha completa en paréntesis. No, pero la fecha no. Más que todo sería para valores, por ejemplo, número de finca, folio libro, ¿verdad? El número del DPI, por ejemplo. Eso sí podemos consignarlo en letras y a continuación en paréntesis con cifras, ¿verdad? Porque a veces la visualización de las cifras es más rápido, pero la fecha no. Ahí solamente con letras, sin usar cifras ni abreviaturas. Muy bien, ¿estamos bien? Sí, licenciada, muy fina. Bueno, de acuerdo, Celia. Muy bien. Entonces, la fecha cierta es la que nos va a decir con qué fecha nosotros redactamos o autorizamos ese instrumento público. También tiene un carácter de garantía. El notario, al autorizarlo, les está dando con su firma y su sello que ese documento es fiel, que va a producir fe y va a ser plena prueba en el futuro. Esa es una garantía. La credibilidad. Siempre que alguien ve un instrumento público, le va a dar seguridad, le va a dar certeza, van a creer en ese instrumento público. También tiene carácter de firmeza. El documento es firme desde que el notario lo autoriza. No tenemos que esperar, por ejemplo, 3 días de una resolución del organismo jurisdiccional para que se firme. Aquí no, aquí desde el momento en que el notario autoriza el instrumento público, queda firme, queda cierto, queda seguro. Lo único que podrían hacer es redarguirlo de nulidad o falsedad, si es que existiera, ¿verdad?, esa posibilidad. Pero de lo contrario, el documento desde que se autoriza queda firme. En el caso de las sentencias se pueden apelar, en el caso de las escrituras públicas no. Si nosotros hemos autorizado una escritura pública, la persona no se puede arrepentir y decir, no, mire, yo ya no quiero, ya la firmé, pero mejor ya no, ¿verdad? Porque ese documento ya no se puede dejar sin efecto. A menos que fuera un documento que existiera una rescisión, ¿verdad? Pero sería ya una rescisión de contrato. Pero acá no hay a dónde apelar por ese instrumento público. Queda firme el instrumento. No hay apelaciones acá. Únicamente cabe la nulidad y la falsedad si existieran indicios de nulidad o falsedad. Tampoco se puede revocar. El instrumento público queda firme y no es revocable. Se puede revocar en el caso de un testamento, ¿verdad? Se puede revocar, pero es a través de otro documento, una revocatoria de testamento, una revocación. Pero el documento en sí, el instrumento sí, la escritura pública no se puede revocar. Y también puede ser el instrumento que tenga un carácter de ejecutoriedad y seguridad. El instrumento público se puede ejecutar de conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí se establece que los testimonios de las escrituras públicas se pueden ejecutar. Y nos da también seguridad, ¿verdad? El instrumento público es seguro, la escritura pública es segura. Si el notario tiene que viajar al extranjero,
tiene que dejar en depósito su protocolo. Porque si alguna persona necesita copia de ese instrumento, la persona a quien se lo ha dejado en depósito, que tiene que ser otro notario hábil, si él viaja al extranjero por un tiempo menor de 1 año, podría extenderle una copia por encargo. O si el notario se va por más tiempo de 1 año, o simplemente ya fallece el notario, los protocolos van al Archivo General de Protocolos y ahí quedan seguros. Si la persona necesita un testimonio o una copia de ese documento, el director del archivo perfectamente puede extenderle una copia de ese instrumento que obre en el protocolo y que esté dentro del Archivo General de Protocolos. Etimología y definición de la palabra instrumento. Viene del latín instruere, que significa instruir. En sentido general, esa escritura es documento. Es aquel elemento que atestigua algún hecho o acto. Esto es tomado del Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanela de Torres. Y el doctor Muñoz en el libro de texto expresa la siguiente definición. Es el instrumento público. Instrumento público es todo documento autorizado por notario a requerimiento de parte interesada, en la cual se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los particulares y ante terceros, el cual por la intervención del notario se tienen como ciertos y sirven de prueba en juicio y fuera de él. Es el mismo concepto que tenemos en el documento, ¿verdad? También vimos ahí las clases de instrumentos públicos, los que están dentro del protocolo, los que van fuera del protocolo. Y repetimos, ¿verdad? Que los que van dentro del protocolo son las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas y documentos que el notario registre de conformidad con la ley. Y fuera del protocolo, y los que ya hemos repasado también, que son actas notariales, actas de legalización de firmas y actas de legalización de copias de documentos. ¿Qué son los elementos personales? Es un sujeto de derecho. Según el vocabulario jurídico notarial del autor Carlos Nicolás Gattari, es la persona física o jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ante el escribano solo comparecen las personas físicas en calidad de sujetos de derecho. Las personas jurídicas comparecerán por medio de sus representantes legales. El día de hoy yo les remití un documento muy importante que es sobre las representaciones en la legislación guatemalteca. Y es un documento que les va a servir a ustedes tanto para el notariado 2 como para los demás notariados. No sé si ya vieron que se los remití. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, licenciada. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí podemos nosotros tomar en cuenta esos datos que aparecen. Por ejemplo, representados, dice, personas individuales. ¿Quiénes pueden representarlos? El mandatario. General con o sin representación o con o sin cláusula especial. Y puede ser un mandato especial con o sin representación judicial. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo 1686 a 1726 del Código Civil, el artículo 188 a 195 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Y qué documento acredita la representación? En este caso es el testimonio de la escritura pública de mandato
con la razón del registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. Y así están los demás, ¿verdad? Para que tengamos esta base legal, y esto no va a ser de mucha importancia para nuestra redacción. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿verdad? Las personas jurídicas comparecerán por medio de sus representantes legales. El doctor Neri Roberto Muñoz, en su libro El instrumento público y el documento notarial, expresa que sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio en virtud del otorgamiento de una escritura, y puede ser que el acto jurídico menoscabe, incremente o altere su patrimonio. Entonces, el sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio porque ha otorgado una escritura. Y este acto jurídico puede ser que menoscabe, que reduzca, que incremente o que altere su patrimonio. Él es el sujeto. ¿Escucha? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora sí ya. Aquí me escucharon, ¿sí? Sí, aquí terminamos bien. Sí, licenciado. ¿Y aquí? Nos quedamos en parte. Muy bien, en parte. Muy bien. Ahí no escuchamos nada. Muy bien. En derecho notarial, la parte solo lo es en la escritura pública, pues en ella hay negocio y la parte siempre es sujeto negocial. Esto es tomado del vocabulario notarial que ya les referí, ¿verdad? De Carlos Nicolás Gattari. Parte es la persona que representa un mismo derecho. Frecuentemente utilizamos el término parte para señalar a él o los sujetos de derecho que crean, modifican o extinguen una obligación. La parte puede ser una sola persona o puede ser un grupo de personas que representan un mismo derecho. Cuando nosotros escribimos una escritura pública de compra-venta, consignamos comparece por una parte, ¿verdad? Entonces esa es la parte que tiene ese derecho. Comparece por otra parte, ¿verdad? Entonces, y consignamos el nombre de la persona de la otra parte, de la persona que tiene el otro derecho. Entonces, cada parte es la persona que tiene un derecho. Y pueden ser una persona o un grupo de personas. Puede ser que sea un comprador y un vendedor. Puede ser que sean dos hermanos vendedores, dos hermanos compradores, ¿verdad? Puede ser que sea también una entidad, ¿verdad?, que actúe en representación de. Entonces, acá la parte puede ser una sola persona o un grupo de personas que representen un mismo derecho. Puede ser también que el comprador sea una persona y los vendedores sean más, ¿verdad?, que estén en copropiedad, dependiendo cómo esté el caso. Pero la parte siempre va a ser el que representa un mismo derecho. ¿Quién es el compareciente? Es la persona que se presenta verbalmente o por escrito, personalmente o por apoderado ante una autoridad, por lo común judicial. Esto es tomado del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del doctor Manuel Osorio y Florit.
El doctor Neri Roberto Muñoz, citando al autor Enrique Jiménez Arnau, expresa que compareciente es, en sentido amplio, cualquier persona y no solo quien requiere al notario. Es también quien comparece e interviene en el instrumento público, como pueden ser los testigos, los traductores, los intérpretes, etc. También cita al autor Pérez Fernández del Castillo y él le denomina concurrentes, comparecientes concurrentes, ya que no se obligan dentro del instrumento notarial, solo asisten al otorgamiento. Él es el compareciente. Los comparecientes concurrentes pueden ser los testigos, los traductores, los intérpretes, los peritos, los expertos, los facultativos. Testigo en derecho notarial es la persona que concurre para la celebración de ciertos actos instrumentales, sea por exigencia de la ley, porque la ley así lo establece, o porque así lo estima valioso los comparecientes o el escribano. Traductor, quien en el instrumento notarial realiza la traducción del idioma extranjero. Intérprete, persona que se ocupa en explicar a otros en idioma que entienden lo dicho en lengua que le es conocida. Perito es el que tiene especial conocimiento de una materia. Experto es la persona que tiene práctica, que es hábil, que es experimentado. Y facultativo, la persona que pertenece o perteneció a una facultad. Otra vez se perdió la señal. ¿Ahora? Sí, ahorita sí le escuchamos. ¿Aquí sí me escucharon de facultativo? Sí, ese sí. Ese sí. A ver, muy bien. Sí, Linda, sí. De acuerdo. Aquí no, ¿verdad? Testigos de... Sí, no. Muy bien. En derecho notarial existen 3 clases de testigos. Testigos de conocimiento o abono, testigos instrumentales y testigos rogados o de asistencia. Los testigos de conocimiento o abono es el que colabora con el notario, identificando al otorgante al cual conocen, cuando éste no puede identificarse, cuando la persona no se puede identificar, ¿verdad? Entonces, necesitamos un testigo de abono que identifique a la persona, porque él sí lo conoce, el notario no lo conoce. Y ese no puede identificarse, no tiene documento, ¿verdad? Los testigos instrumentales son las personas de las cuales puede asociarse el notario para cualquier acto o contrato, pero obligatoriamente en testamentos y donaciones por causa de muerte. En este caso, si la ley establece que tenemos que asociarnos de testigos, tenemos que hacerlo. Pero si el notario considera necesario asociarse de un testigo, también lo puede hacer. Si él tiene duda de algo, puede asociarse de un testigo instrumental. ¿Cuál es la función del testigo instrumental? Él lo que tiene que ver es que el acto sí se verificó, que lo que expusieron es la voluntad de la persona otorgante y que se solemnizó el acto, o sea, se tomaron todas las formalidades necesarias para dicho acto. El testigo rogado o de asistencia son los que firman a ruego de un otorgante
que no sabe o que no puede firmar. ¿Cuáles son las calidades para ser testigo? Deben ser civilmente capaces, deben ser idóneos y deben ser conocidos por el notario. Las personas civilmente capaces son las personas mayores de edad y que estén en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Las personas idóneas son aquellas que no tienen tacha o impedimento alguno para realizar la función que se les encomienda. Y deben ser conocidos por el notario, pero si no los conociera, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales, los que establece el artículo 29, numeral 4, excepto cuando se trate de testigos de conocimiento, que en este caso el notario sí debe conocerlo, si no, se perdería la certeza jurídica. Yo creo que aquí nos quedaríamos en calidades para ser testigos. No sé si tenemos dudas. No, licenciada, por mi parte todo claro, muchas gracias. Muy bien, Yamile. Muy bien, Yamile. No, licenciada, De acuerdo, gracias. deseo feliz noche y vamos a cerrar ya porque como ustedes se tienen que ir a su otra clase y yo también, ¿verdad? Que tengan Sí, una licenciada. feliz noche. Descansen. Gracias igualmente. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, jovencitos y jovencitas. Feliz noche, Ligna. Feliz noche. Igualmente, gracias. Feliz noche. Feliz noche, Amado. Gracias. Feliz noche, Mercedes. Ya voy a cerrar, chicos, hoy para irme a la otra clase.